Continuamos con los temas relacionados a análisis financiero de proyectos o elaboraciones de planes de negocio. Vamos a hablar de lo que es el estudio técnico y el estudio económico financiero. Por ello, cuando hablamos del estudio económico financiero, es necesario recordar que desarrollamos el análisis mercadológico basado en el estudio de las 4P. Producto, plaza, precio y promoción. La plaza está relacionada con lo que es el proceso de comercialización. De cada uno de esos aspectos que se valoran en un plan de negocio o para desarrollar un plan de negocio, pues sale información importante que se utiliza tanto en el estudio técnico como en el estudio económico, financiero, o que se relaciona o que se debe relacionar con esos estudios. En el caso del análisis técnico, trabajamos en tres aspectos, en el aspecto de operaciones, organización y legal. El aspecto de operaciones abarca lo que es localización e ingeniería. La localización busca escoger basado en opciones que se valoran o zonas factibles donde instalar la empresa. Entonces, si nosotros vamos a instalar un negocio, debemos buscar dónde hacerlo. En el caso de aquellas pequeñas empresas o empresas digitales, muchas de esas localizaciones están en la misma casa del emprendedor, pero en la formalidad del negocio debe escoger una opción que sea de ubicación de una instalación de una empresa como tal. Asimismo, o con respecto al desarrollo de la ingeniería del proyecto, esa se fundamenta en hacer la descripción del proceso productivo, lo que nosotros llamamos el paso a paso de esa fabricación de ese bien o la prestación del servicio, donde identificamos cuáles son las actividades que se desarrollan para fabricar el bien o prestar el servicio, cuál es la materia prima que se utiliza, cuánto es el tiempo de determinadas actividades, cuáles son los materiales adicionales que se utilizan. Ahí se consigue información valiosa o se describe información valiosa, no solamente el paso a paso, sino información asociada a cada actividad. También deberíamos determinar la capacidad de la empresa, cuántas unidades podemos realizar o cuántos servicios podemos atender. Determinamos o identificamos cuál es la mejor distribución de las instalaciones, o lo que llamamos a nivel de ingeniería como layout. Entonces, en un área específica debemos distribuir adecuadamente, óptimamente, cada una de las áreas de las actividades que se realizan, tanto operativas como administrativas o de almacenamiento. Con esta información nosotros podemos entonces tabular cuáles son los requerimientos tanto de materia prima, mano de obra, equipos, herramientas y mobiliario necesarios para desarrollar la parte operativa del negocio. Continuando con el área de organización o aspectos organizacionales de la empresa, no es más que desarrollar los aspectos importantes de la cultura organizacional y la estructura organizativa. Con respecto a la cultura organizacional del negocio, pues definimos nuestra misión, visión, valores y objetivos. En relación a la estructura organizativa, pues dibujamos nuestro organigrama. A ese organigrama le definimos sus funciones y las actividades más importantes de la empresa, y junto con esas funciones o actividades describimos cuál es el talento humano a través de un perfil necesario para el desarrollo de las funciones y actividades de la organización o negocio. Con respecto a los aspectos legales de la empresa, pues es necesario primero identificar cuál es nuestra forma jurídica. Basado en eso, nosotros podemos construir nuestra acta constitutiva, donde identificamos tanto nuestro capital mínimo, cuál es nuestro objeto principal, si vamos a tener socios o va a ser una empresa unipersonal. Con ello podemos identificar todos esos aspectos. Para instalar una empresa es necesario cumplir con una serie de requisitos legales o trámites legales. Esos trámites están relacionados tanto con obligaciones jurídicas o laborales legales para instalar la empresa,
y esos trámites tienen un tiempo y un costo. Por eso es necesario identificarlos y determinarlos para poder nosotros a lo mejor tanto cuantificar tiempo en que llevamos en estas actividades como el costo, que al final es necesario conocerlo para al momento de buscar o de presupuestar nuestras inversiones, pues ahí pudiésemos tener ubicado un costo, como dicen que a veces es un costo invisible, pero que no nos desbarajuste lo que son el plan de inversiones que teníamos o que tenemos planteado. Siempre es necesario saber cómo relacionamos un estudio con otro. El estudio de mercado se relaciona con el estudio técnico por la información que de ellos se recabe. El estudio de mercado a través del análisis de producto, ya sea por los atributos que identificamos y por la demanda potencial, con ello podemos diseñar el proceso o tener un basamento para el diseño del proceso, la distribución de planta, el tamaño y la capacidad de la empresa. Con respecto a la comercialización, a la estrategia de comercialización, eso puede incidir en algún aspecto relacionado con la localización de la empresa. Cuando definimos o determinamos el precio en el estudio de mercado o decimos cuál es el precio del bien o el servicio en el estudio de mercado, eso lo tenemos que relacionar con los recursos que necesitamos tanto en materia prima como en mano de obra para fabricar el bien o prestar el servicio. Eso está relacionado con los costos, cuánto es el costo operativo, el costo directo e indirecto, y por tanto incide en el precio determinado en el estudio de mercado. En el aspecto de promoción, si definimos el empaque de un producto que estemos diseñando, ese empaque pues es una parte, una actividad del proceso productivo. Por lo tanto, se relaciona con el diseño del proceso. Por eso es tan importante nosotros pues obtener información y saber que esa información la voy a utilizar en los diferentes estudios o aspectos que yo estoy valorando en el plan de negocio. Esas son las actividades que ustedes tienen que realizar en el estudio técnico, como determinar la localización de la instalación, diseñar a través de la ingeniería del proyecto el proceso productivo, determinar la capacidad de producción, definir la distribución de la maquinaria y equipos más adecuada a través de la distribución de instalaciones, cuantificar los requerimientos de materia prima, mano de obra, equipo, maquinaria, mobiliario y suministro, describir la estructura organizativa, así como los perfiles de cada cargo, definir la misión, visión, valores, objetivos del negocio y describir los procedimientos legales inherentes al tipo de empresa. Resalto nuevamente, es importante que para desarrollar este estudio o este capítulo es necesario considerar la información que se recabó anteriormente en el estudio de mercado. Continuando con los estudios, pues hablaremos del estudio económico y financiero. Para ello es necesario hacer el análisis económico y el análisis financiero. El análisis económico me permite a mí determinar y cuantificar el monto de inversiones, el monto de capital de trabajo, los costos totales, el costo de capital que está asociado a la fuente de financiamiento y construir los estados financieros. ¿Cuáles son esos estados financieros que construimos y que son necesarios para el análisis financiero? El estado de situación o balance general, el estado de resultado o ganancia y pérdida y el flujo neto de efectivo. Con esta información recopilada, construida, tabulada, podemos entonces realizar nuestro análisis financiero, tan importante para determinar si es rentable o no es rentable nuestro estudio o nuestro plan de negocio. Ese análisis financiero se sustenta en indicadores económicos y financieros. Los más utilizados son el valor actual neto, la tasa interna de retorno, el periodo de recuperación, el punto de equilibrio y otros que los pudiésemos utilizar para hacer una valoración más precisa de la empresa o con mayor cantidad de información para poder hacer análisis prospectivos. Entonces, con toda esa información recopilada, ya sabemos que ustedes tienen que hacer el cuadro de inversiones, determinar los costos, determinar la fuente de financiamiento y calcular el costo de capital, construir los estados financieros
partiendo de unos ingresos pautados o basados en el estudio de mercado y el estudio técnico con capacidad de producción, realizar la evaluación financiera, ya construir los estados financieros a través del BAN y el TIR con el flujo neto de efectivo y con el costo de capital, y si es posible realizar un análisis de sensibilidad para ver qué tan sensible ante diferentes cambios, tanto de costo y de precio, pueden afectarse tanto el BAN y el TIR y valorar la rentabilidad de la empresa. Deben hacerse supuestos, ustedes deben hacer supuestos y que estos se relacionen con el estudio de mercado y el estudio técnico. Entonces, pues es necesario hacer unos supuestos válidos de ese plan de negocio y valorar también su rentabilidad. Finalmente, mi mensaje es que emprender es más que un verbo. Ustedes deben creer, soñar y crear, construir, imaginar y cambiar. Deben insistir siempre, desistir nunca, sembrar confianza y esperanza, ver oportunidades y convertirlas en realidad, comenzar, fracasar, perseverar y triunfar es el camino por transitar. Entonces los invito a emprender, los invito a nunca rendirse, a siempre insistir y nunca desistir. Éxito, éxito y más éxito les deseo a cada uno de los emprendedores de este mundo. Finalmente, esta es mi información de contacto. Puedo apoyarlos en cualquier asesoría o mentoría en algún proyecto que ustedes quieran emprender.